Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que habíamos prometido para todos ustedes hace algunas semanas con un invitado muy especial. Y el tema de hoy es Censos Económicos 2024 y estos grandes resultados estadísticos que nuestro invitado tiene para todos nosotros. Y bien, dentro de los temas que tenemos para comentar el día de hoy, pues hay varios importantes. Y uno de ellos es el acuerdo que hace el gobierno del estado con el sector empresarial de Baja California. Y pues esta reciente reunión que se tuvo en donde participaron los representantes del Consejo Coordinador Empresarial junto con el gobierno del estado y pues tuvieron dos temas importantes. El primero de ellos, el tema de los apagones, sobre todo en Mexicali. Y esta falta de suministro, ¿verdad? En estos cortes, más bien dicho, en los diferentes hogares, pero también el impacto económico que esto genera para la industria y sobre todo en los esquemas de eficiencia en una industria que demanda gran cantidad de energía, pero sobre todo la constancia. La constancia para que precisamente este suministro mantenga la productividad de lo que es nuestra exportación. Y bien, dentro de estos temas importantes, el acuerdo al cual se llega es que el gobierno del estado va a invitar a las reuniones con la Comisión Federal de Electricidad, al Consejo Coordinador Empresarial para que esté presente en estas reuniones. Estas reuniones que se llevan a cabo en donde se tomen en cuenta las inversiones, los montos y en dónde se destinan estas inversiones. Tema importante a resolver y sobre todo el punto en donde por varios años el sector empresarial había estado relegado. Un tema importante de participación ciudadana en donde aquí precisamente en Metrópolis hemos promovido y hemos incentivado desde hace más de 10 años. Y pues esto tiene que ver precisamente con la participación ciudadana que es obligada para que los gobiernos tengan ese consenso más equilibrado. Y bien, a lo largo del tiempo también hemos visto pues esos esquemas en donde la inversión en Mexicali debe de hacerse en la transmisión. Y pues una aclaración que hace la gobernadora de Baja California en este tema es precisamente ese, en dónde se debe de invertir. Pero sobre todo, el tema importante es sumar al sector empresarial. Entonces, otro de los temas importantes es el resultado de estas reuniones y lo que se espera, que sensiblemente es positivo. Por otra parte, también tenemos el esquema de lo que es esa inversión y su seguimiento, que es un tema importante, ¿verdad?, para lo que es las soluciones. Y hemos visto que esta reacción es positiva, pero no se hubiera dado si el sector empresarial no hubiera generado la presión necesaria al gobierno del estado para que se diera. Y esto debe ser un aspecto natural de invitación del sector gobierno hacia lo que es la sociedad y lo que es el sector que produce en nuestro estado. También otro de los temas importantes fue el de la inseguridad. Se trató fuertemente el esquema de la inseguridad en nuestro estado y sobre todo fue un esquema que planteó el Consejo Coordinador de Tijuana, precisamente por parte de Roberto Lil Fitch, que es precisamente el presidente del CCE Tijuana, en donde pues el reclamo de lo que es este esquema se hace precisamente por la falta de policías en un sistema académico que está programado para poder tener 1000 elementos al año.
Y pues esa escasez que tiene Baja California de elementos policíacos y sobre todo esa capacitación en donde cada semestre deberían de estar saliendo 500 policías bien preparados en nuestro estado. Y pues la falta de recursos para la difusión precisamente de este importante ayuda, ¿verdad?, a lo que es la seguridad pública ha hecho falta. Y pues este reclamo que hace el CCE Tijuana directamente a la gobernadora del estado, pues es un tema importante, ¿verdad?, que tenemos para todos nosotros. Y ahí vemos en la imagen, ¿verdad?, en este tipo de reuniones cómo se tuvieron. Y pues estos 7,200 policías que hacen falta para el estado, ¿verdad?, pudieran estarse capacitando, ¿verdad?, y teniendo pues 1,000 cada año, por lo menos con una infraestructura que ya se tiene y que no se utiliza. Y por otra parte también, pues Tijuana reclamó esos 2,200 policías que le hacen falta. Un tema importante para lo que es la seguridad o los esquemas de inseguridad que se manejan en nuestro estado, que usted ya sabe, la percepción es del 80%, y pues uno de las causas raíz de esto es la falta de elementos policíacos, pero sobre todo la falta de esa capacitación al cuerpo. Por otra parte, también tenemos la percepción de impunidad, que es del 80%. Este se hace en Tijuana específicamente, este dato, y pues la preocupación de los ciudadanos, que ahorita vamos a ver en unos minutos más algunas gráficas interesantes, y pues vemos también otro de los reclamos que se hacen a la gobernadora del estado es la extorsión por parte de los policías estatales y federales hacia los turistas, lo que ha mermado la ocupación hotelera precisamente en el municipio de Rosarito, un gran impacto en la economía y pues las fuerzas policíacas, el reclamo que no han ayudado a esto. Y por otra parte, pues tenemos mayor inseguridad. Usted lo ha visto, Baja California ha pasado de ser una zona privilegiada hace algunas décadas, hoy por hoy es uno de los estados de mayor inseguridad. Y bien, también el procurar la denuncia y lo que sería también un esquema que hace el Consejo Coordinador Empresarial, que aparte de denunciar, hace propuestas. Y sobre todo el tema del seguimiento, que seguramente va a estar en gran acción, ¿verdad?, si se mantienen estas reuniones, que ojalá que se mantengan. Por otra parte, también tenemos las encuestas que pues han hecho para municipios y estados diversas casas encuestadoras. Y por ahí vemos una muy interesante, la cual pues nos llama la atención, en donde pues vemos precisamente la percepción que tienen en el desempeño de los gobiernos y el gobierno de los estados en la República Mexicana. Aquí se hace un análisis precisamente de 32 estados y Baja California está en el tema de desempeño, está precisamente en último lugar. Esto quiere decir, la ciudadanía ha hecho un reclamo en estas encuestas, que fueron cerca de 1,000 por estados, con un índice de falla del 3.8 por el tamaño de la encuesta. Las fallas se indican precisamente en el tipo de respuesta que puede tener un individuo dependiendo del tamaño de la muestra. Entre más grande es la muestra, menos es precisamente la falla. Y pues tema importante de cómo Baja California está percibido en último lugar, 32. En el lugar 32, ahí está Baja California, lo puede ver en la gráfica. Estas las puede encontrar precisamente con la casa encuestadora Rubrum. Pero por otra parte tenemos una segunda encuesta. Una segunda encuesta en donde podemos ver en esta segunda encuesta que la percepción de seguridad y de vuelta Baja California en último lugar, ¿verdad? En esta encuesta interesante podemos ver en el análisis de estas dos gráficas anteriores, ¿verdad?, que hemos expuesto, en donde podemos percibir que de los 32 estados, los que mejor resultado tienen son los que no están perteneciendo a Morena. Y prácticamente el hecho de la polidiversidad que hemos estado nosotros promoviendo aquí en Metrópolis es la que genera los equilibrios. Usted lo puede percibir perfectamente en donde esos estados que han sido
gobernados precisamente por otros partidos tienen mejores resultados. Y en este caso, digo, aquí no es izquierda o derecha, sino es el tema de la polidiversidad, que es el tema importante que queremos promover y que hemos promovido aquí en Metrópolis, ¿verdad?, para este esquema tan interesante. Y bien, también tenemos otra, en lo que es el resultado, otra de las casas encuestadoras que es precisamente esta de Massive Caller, ¿verdad? Massive Caller también hace un esquema, en este caso en los municipios hace una muestra menor y también el índice de falla aumenta, pero el índice de falla pues es del 4%, ¿verdad? 4.3%, que sigue estando en algo aceptable. Y bien, dentro de esto, de vuelta, Mexicali está en último lugar, ¿verdad?, precisamente en esta muestra, ¿verdad?, de aprobación de alcalde, ¿no? Un tema importante. También vemos en esta gráfica que hay algunos municipios que son menos del 15% que pertenecen a otros partidos. Y pues si vemos la relación con el Estado, aquí tiene una gran influencia precisamente los estados gobernados por Morena en este caso, ¿verdad? Y han tenido un mejor resultado los estados que son de coalición, del PAN, del PRI u otras formas. Por eso el tema, insisto, en la polidiversidad, ¿verdad? En donde los baja californianos, los votantes en nuestro país, tenemos que hacer ese equilibrio, derecha, izquierda, pero siempre el mejor camino es por el medio. Y sobre todo en ese esquema en donde ninguno tenga absoluta decisión sobre lo que se hace en nuestro estado o en nuestro país. Tema importantísimo para generar equilibrios. Bien, vamos a ir a un corte comercial para precisamente entrar en un tema importantísimo de estadística que usted ya ha visto en ocasiones anteriores, pero hoy tenemos resultados de un censo que nos da una información de gran riqueza que usted puede utilizar para muchas de las decisiones que tiene en puerta. Y bien, vamos a ir a un corte comercial para regresar con nuestro invitado. Bien, pues regresamos después de este corte comercial con un importantísimo tema que tiene que ver con este censo 2024 y donde la institución de mayor prestigio a nivel nacional y también un ejemplo a nivel internacional nos va a compartir esta importante información. Una información que sirve precisamente para generar ese análisis y esa toma de decisiones que tenemos todos por hacer en diferentes esquemas. Y bien, hemos visto a lo largo del tiempo cómo esta información y sobre todo la precisión y el método de recaudar esta información pues han generado esta gran aceptación y por ende una de las instituciones, como decía hace unos segundos, de mayor credibilidad en México y también de manera internacional. Esta institución precisamente pues hace una radiografía de lo que tenemos en nuestro país y los diferentes sectores. Y también pues genera una fuente detallada de información que usted puede consultar, ¿verdad? Después vamos a dar los datos para que usted los tenga a la mano. Pero en esta se exensan diferentes establecimientos en donde están los productores de bienes y servicios en nuestro país. Y con esta también, pues, tenemos información estatal de gran riqueza. Esa información que precisamente nos ayuda, como decía hace unos segundos, a tomar las decisiones correctas. Cuando usted quiere hacer una pizzería o quiere hacer cualquier desarrollo económico, negocio, comercio, pues pueda tener esta información para poder tomar esa decisión adecuada. Y pues en el día de hoy tenemos precisamente a un miembro de lo que es el INEGI, ¿verdad? Un miembro destacado que ha estado con nosotros ya en varias ocasiones. Y precisamente damos la bienvenida al coordinador estatal del INEGI, precisamente Humberto Ibarra Picos. Humberto, bienvenido a tu programa Metrópolis. Muchísimas gracias, es un gusto estar de nuevo contigo. Muchas gracias por la invitación. Benjamín, debo decir que es un usuario estratégico para el instituto
Y pues como bien lo introduces, Benjamín, los censos económicos es la fuente de información básica, en términos económicos, más importante del país, un evento que hacemos cada 5 años, así tenemos el mandato establecido en la ley del SNIEG, y justamente pues generamos información de todos los comercios, productores de bienes y prestadores de servicios, ¿no? Hablando de las 3 grandes actividades económicas, y presentamos información con mucho desglose temático, sectorial y geográfico. Toda esta información que se presenta, y tú la esquematizas bien, Benjamín, en tus exposiciones con gráficos, bueno, también se puede encontrar esta información georreferenciada. Tenemos sistemas ópticos, sistemas digitales, donde podemos ubicar dónde están las unidades económicas y con algunas variables, aquellas que es factible publicar, ¿no? Como actividad económica, personal ocupado y evidentemente la ubicación geográfica, porque todo lo demás pues es una información confidencial y siempre la presentamos agregada. Es una garantía que le damos a nuestros informantes, no solamente aquí en establecimientos, sino también en hogares y en cualquier ejercicio estadístico. Nunca asocia al instituto, a la persona o a la unidad económica con su información, y esa es la garantía de la confidencialidad. Entonces, este es el esfuerzo, Benjamín, lo hemos platicado pues de mucha gente, de 13,000 personas a nivel nacional, de más de 600 personas en Baja California, en campo, 800 en la operación. Entonces, pues es un logro del instituto, pero también, Benjamín, de los informantes, de los ciudadanos. Como tú lo dices, aquí participaron de manera libre los ciudadanos, es decir, ¿quiénes? Pues los empresarios, las empresarias, los dueños, las dueñas, las gerentes, los gerentes, que nos tuvieron la confianza para darnos la información que presentamos. Y este es un activo muy importante que quiero resaltar. El instituto se prepara muy bien, técnicamente, metodológicamente, preparamos a nuestro personal, pero sin la participación, sin la contraparte, pues esto no sería posible. Entonces, déjame decirte que tuvimos participaciones muy, muy, muy altas, que nos dan, ahorita te escuchaba muy atento en las cifras que dabas de algunos ejercicios y hablabas de las desviaciones estándar y los márgenes de proporcionalidad, y todos estaban dentro de los parámetros. Bueno, en el caso de un censo no es una encuesta, es un censo. Así es. Y pretendemos cubrir pues todo lo que encontramos en campo, ¿no? Exactamente. Y también debo decir, Benjamín, como lo veía, como platicábamos entre pasillos, nosotros presentamos aquí el saldo neto de todo lo que pudo haber sucedido en la economía en el 2023, ¿no? Sí. Es decir, se dice por ahí, sí mueren establecimientos, sí, pero también nacen y permanecen. Al final, en los censos económicos hablamos de lo que existe realmente en campo. Y lo que existe realmente en campo habla de que todas las tasas o las principales tasas que maneja el instituto, pues todas son positivas. Yo quisiera resaltar la diferencia entre un sondeo, una encuesta y un censo. ¿Qué significa la gran diferencia que tiene uno u otro? Bueno, también lo hemos comentado, Benjamín, el instituto tiene varios mecanismos o metodologías para captar información. Unas son los registros administrativos, otros son las encuestas y otros son los censos. Y esa pregunta que haces es muy, muy interesante y muy relevante, porque son aspectos ya metodológicos. Un censo es cubrir todo. Si es un censo de viviendas, vamos a todas las viviendas, estén donde estén. Si es un censo de estadísticas económicas, vamos a todas las unidades económicas, estén donde estén. A diferencia de una encuesta, que es una selección de una muestra. Una muestra que representa un universo determinado. Y tú le decías bien, bueno, entre más grande una muestra, hay una menor reducción en los errores estándar y una mayor proporcionalidad. Esa es la gran diferencia, ¿no? Nosotros como instituto, nuestras encuestas, Benjamín, se fundamentan en marcos muestrales, ¿no? Todas las viviendas que existen en este país las tenemos georreferenciadas, las tenemos enlistadas en un marco muestral, y dependiendo del tema, el tamaño de la muestra y los estándares establecidos, bueno, pues se escoge la representatividad. Lo mismo pasa en establecimientos. Pero en el caso de un censo, pues es cubrir todo lo que existe respecto del tema. Así es. Y la entrevista anterior, de hace algunas semanas, veíamos el previo a esta información
que estamos presentando el día de hoy, y ya hoy con una gran precisión y los resultados para Baja California. ¿Qué es lo que nos pudieras comentar de los elementos más que resaltan con mayor importancia en Baja California? Y pues hemos tenido crecimiento, decrecimiento, y ¿cuál es la información que nos pueden compartir? Mira, Benjamín, toda esta información la pueden encontrar en nuestra página institucional, en nuestra página web, inegi.org.mx. Invitamos a revisar la información. Ahorita, Benjamín, están publicados más de 30 tabulados de diversos temas, más de 200 variables, una cantidad importante de indicadores económicos. Aquí vamos a hablar, como te decía, de la superficie. Quien quiera profundizar puede hacerlo a nivel geográfico, por subsector, por clase, por rama, y clase de actividad, para ver exactamente especificidades si alguien tiene ese interés. Pero mira, si vamos a la cuenta de los datos que encontramos, vamos a distinguir todas aquellas unidades, Benjamín, que operaron del 2023. ¿No? Esa es donde está referida la información censal. Y localizamos para el caso de Baja California casi 121,000 unidades económicas, 120,980 para ser exactos, y encontramos 1,155,112 personas ocupadas. Esta es la cuenta macro de unidades económicas y personas ocupadas. ¿Cuál es el comportamiento estatal? Como bien lo preguntas, para esto pues tuviéramos que tomar varios caminos, Benjamín, y determinar sobre cada uno de ellos cuál es la composición. Pero si nos vamos a los principales indicadores económicos, que son, por ejemplo, unidades económicas, personal ocupado, el valor agregado censal bruto, que este indicador, Benjamín, tiene que ver con el valor de la producción. Es un indicador muy, muy relevante, y las remuneraciones promedio anuales por persona. En todos los casos, en todos estos rubros, en estos 4 principales indicadores, Benjamín, todas las tasas de crecimiento medias anuales son positivas para Baja California, como lo son para el país. Claro, si uno ya profundiza en municipios o entidades, puede haber diferencias, ¿no? Pero aquí estamos hablando, grosso modo, de los resultados. Y como te decía, entre pasillos, bueno, esto habla de la resiliencia económica que tuvo particularmente Baja California. Recordemos que el censo 2023 le antecedió el 18, y entre medio hubo una pandemia, ¿no?, que trastocó la vida económica del mundo. Y podemos decir que una resiliencia, por ejemplo, el valor agregado censal bruto, que es el tema de la producción, Benjamín, entre el 18 y el 23, la tasa de crecimiento media anual fue del 7.8%. Sí, menor que la del 13-18, que es el otro evento censal, pero finalmente es una tasa de crecimiento positiva. ¿Y eso es a nivel? Estatal. Estatal. Ajá. Eso es lo primero que podemos comentar. Y cuando ya lo vamos desagregando a nivel de subsectores y otras composiciones económicas, puede haber diferencias, ¿no? Pero la economía en lo general para Baja California en estos rubros tuvo pues una tasa de crecimiento positiva, más o menos en algunos rubros, pero al final creo que eso es una muy buena noticia. También, Benjamín, comentarte que Baja California como entidad, y destaca uno de los municipios de Baja California. Baja California se ubicó en el lugar 8 del top 10 de las entidades con mayor aportación al valor agregado censal bruto, ¿no? Pasó del lugar número 10 en el 18 al número 8 en el 2023. ¿Del 18? El 2018 tenía lugar 10, ahora tiene lugar 8, en el lugar 8. Entonces subió 2 escaños a nivel nacional. Y bueno, pues le anteceden entidades como Nuevo León, México, Jalisco, grandes entidades en el país. Y Baja California pues aporta el 3.5% de este indicador. Y hay un municipio, Tijuana, Benjamín, que se ubica en el top 10 de los municipios que también le aportan al valor agregado censal bruto. Mexicali no anda muy despegado de estos lugares, pero estamos hablando de los 10 principales, y Tijuana también, fíjate, pasó del lugar 8 al lugar número 6 en los 2 periodos comentados, ¿no? Y bueno, y si ya vemos por municipio lo que me comentabas, Benjamín, al inicio, ahí está la gráfica. Ahí no aparece Baja California en el gráfico, pero sí aparece en el lugar 8
donde está el mapa, ¿no? Entonces, Yo quisiera una explicación de lo que es el índice, ¿verdad? Y lo que significa ese índice. claro, adelante. No. Es la pregunta. Quisiera preguntarte, para que nos quede muy claro qué significa ese indicador. Mira, ese indicador, Benjamín, tiene que ver con el valor de la producción, es decir, todo lo que se añade en cuanto a los factores de producción cuando se hace la actividad económica, ¿no? Aquí intervienen, bueno, la mano de obra, intervienen los servicios, intervienen los materiales que intervienen en la producción. Tiene que ver, en lo general, con lo que se produce por cada unidad económica. Y esto lo vamos agregando, por supuesto, ya por unidad económica, por actividad económica, por su rama, por su sector y sector. Y de esta manera vamos integrando este indicador económico, que no es el único, sí lo consideramos como uno de los principales y que da cuenta o representa el conjunto de todos los indicadores y dan cuenta pues acerca de la evolución o el estado actual de una economía o de una situación económica determinada, ¿no? Tema importantísimo. Y ahora, ¿cuáles serían precisamente las conclusiones y los rubros más importantes de este censo para Baja California y sus municipios? Mira, Benjamín, muy interesante tu pregunta. Bueno, debo decir que respecto de los municipios, pues Tijuana y Mexicali se convierten en los dos polos en estos temas, en estos indicadores del desarrollo económico de la entidad. Por ejemplo, Tijuana se ubicó con el 55.2 del valor agregado censal bruto en la entidad, el número uno. Incluso incrementó respecto del 2018 2 puntos porcentuales. Luego le sigue Mexicali con el 29.7. Luego ya aparece Ensenada, Tecate y Playa de Rosarito con un dígito en su representación. Entonces podemos decir que en estos rubros Tijuana y Mexicali se convierten en los motores de la economía estatal. Evidentemente los otros municipios, hacemos comparaciones ya por sector. Bueno, pues Ensenada tiene una vocación, ¿no? Tecate tiene una vocación, Rosarito tiene una vocación. No hablamos aquí, Benjamín, y no aparece en la gráfica San Felipe y San Quintín, porque aquí estamos comparando dos momentos y recordemos que el 18 San Felipe estaba en Mexicali y San Quintín en Ensenada. Pero en los tabulados ya podemos ver los datos para estos dos municipios, desagregando esta información. Y pues bueno, otra gran conclusión, Benjamín, es el gran contraste que hay entre la composición de las unidades económicas a nivel estatal y San Quintín. ¿No? Por ejemplo, a nivel estatal, el 90.6 de las unidades económicas son micro, pero cubren el 25.6 del personal ocupado. Así ¿no? es. Pero fíjate, en San Quintín, las unidades micro son el 95% y cubren casi el 54% del personal ocupado. Entonces hay un gran contraste entre una realidad estatal, una realidad de los municipios de Mexicali y Tijuana, por ejemplo, respecto de un municipio como San Quintín, cuya economía fuerte radica en las micro, ¿no? A diferencia de la entidad de estos municipios que su economía radica en las grandes, ¿no? Que representan a menos del 1%, pero que cubren el gran espectro del personal ocupado y del valor agregado censal bruto, a diferencia de San Quintín. Habrá que ver San Felipe cómo se comporta y cómo emerge en esta economía ya como municipio, y que bueno, a partir de este momento, para estos dos municipios, a partir de este censo, bueno, se va a construir su serie histórica y vamos a ir viendo su evolución económica. Entonces, para mí sería una gran novedad poder visualizar los contrastes. Invitamos, Benjamín, a los ciudadanos, a los usuarios, a los expertos, a los empresarios, a las empresarias, a explorar esta información. Tenemos más de 200 variables económicas, tenemos muchos indicadores económicos donde ya puedes verlo con mucho más de desglose y tomar decisiones. Hablamos de activos fijos, hablamos de existencias, hablamos de inventarios, de gastos, de ingresos, de remuneraciones, el valor agregado censal bruto, el valor de muchísimos indicadores que al interior ya de cada uno de los componentes del censo pueden tener un análisis que le dé una perspectiva a quienes toman decisiones, ¿no? Un propietario, un dueño puede tomar decisiones, pues si expande o no un negocio, si lo retrae,
o si abre un nuevo mercado. Le da mucha información para la toma de decisiones, para los empresarios o emprendedores. Y para el sector gubernamental, Benjamín, pues le da elementos para política pública en términos de desarrollo económico. Para los académicos, bueno, analizar una realidad económica en un momento determinado. Nunca olvidemos, Benjamín, que es una fotografía del 2023 y que es una fotografía estructural de la economía. Y no soy economista, pero tengo un poco de conocimiento en decir que la estructura económica de un país, de una entidad, de un área geográfica, no cambia de la noche a la mañana. Baja California, si bien es cierto, hay una reducción en su participación respecto de la manufactura, porque ahí emergen otras actividades como las comerciales y de servicios. Por ejemplo, el tema de la salud creció de manera considerable, más del 13% de tasa de crecimiento media, y quienes vivimos aquí sabemos que así es, ¿no? Pero entonces, todo esto, pues ahí está para su uso. Le ha costado mucho al país. Es un presupuesto público el que trabaja el instituto. Y pues bueno, la invitación a que exploren, consulten. Ofrecemos, Benjamín, también. Tú nos has visitado en el instituto. Ofrecemos talleres, pláticas, donde podemos ya no darles el pescado de la información, sino enseñarles a pescar, a construir información que les pueda ser útil en sus decisiones o en su conocimiento muy específico. No, pues muy interesante. Y si habláramos por municipio y los giros y los sectores de mayor crecimiento en cada uno de ellos, ¿qué nos pudieran platicar al respecto? Muy interesante lo que comentas. Las vocaciones son diferenciadas, Benjamín. Tendríamos que hablar de los 7 municipios, pero sí te puedo hablar de ahorita a nivel estatal, ¿no? Decirte, por ejemplo, que las 10 actividades económicas con mayor incremento de unidades económicas fueron aquellos que están relacionados con el comercio al por menor, de telefonía y otros aparatos de comunicación, los consultorios de medicina especialidades del sector privado, y lo que te comentaba, las actividades económicas que tienen que ver con cafeterías, fuentes de sodas, refresquerías, son las actividades económicas que por el tamaño de unidades económicas, por la cantidad, son las que tuvieron más crecimiento. Si nos vamos al personal ocupado, la composición es diferente. Aquí entran ya las industrias o las manufacturas, ¿no? Entra, por ejemplo, la fabricación de otras partes para vehículos. Baja California pues tiene una vocación automotriz, aeroespacial. El tema de las imprentas. Y si nos vamos por el valor agregado censal bruto, pues de nueva cuenta entra la fabricación como un tema importante, la fabricación de alambre y productos, que tuvo una tasa de crecimiento media anual, Benjamín, del 67.4%, seguida del comercio al por mayor de materiales metálicos con el 28% y la panificación industrial con el 3.1%. Si hablamos de Mexicali, Benjamín, por ejemplo, en términos de cómo se compone el personal ocupado, bueno, el 85% es personal ocupado como personal remunerado. Recordemos también que entre el evento 18 y 23 se reformó la ley para el outsourcing, ¿no? El outsourcing, por ejemplo, venía creciendo, Benjamín. En el 2008 fue del 10%, en el 13 fue del 11%, en el 18 fue casi del 14%, hablando de Mexicali, ¿no? Pero en el 23, fíjate, del 14% números redondos del 18, bajó a 0.6 en el 2023. Wow. El outsourcing está permitido cuando las actividades que contratas no tienen que ver con la naturaleza de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en el instituto generamos estadística y yo contrato empresas para la seguridad o para la limpieza. No tiene nada que ver con el objeto principal de INEGI. Y así para cada empresa. Pero bueno, aquí está también el impacto de la reforma y crece, fíjate, desde 70.4 a 85.5 el personal remunerado, que depende pues de la razón social para la cual está contratado, datos de Mexicali y así pues para cada uno de los municipios de Baja California. Pues un tema muy importante. Y si habláramos del personal ocupado y esa estadística en el estado del resultado general,
¿Cómo estábamos en el 2023? ¿Cuántas empresas había? ¿Qué porcentaje de personas estaban ocupadas, verdad? Precisamente en esas unidades económicas. Y por otra parte, su comparativo con el 2024. ¿Tuvimos crecimiento? ¿No tuvimos crecimiento? Que ya hablamos que sí. Sí. Pero yo quisiera hablar sobre la estadística y la cantidad de personas ocupadas en promedio. Ok. Mira, en términos porcentuales, ahorita lo veíamos para Mexicali, pero a nivel estatal, el personal remunerado, que es decir que la empresa, recientemente acabamos de publicar, Benjamín, los datos de ingresos y gastos en los hogares, la ENIC, donde se ve que el principal componente de ingreso en los hogares pues es lo que ingresa por salarios, ¿no? Más que por otros componentes. Y aquí eso también se demuestra. Por ejemplo, el personal remunerado a nivel estatal representó casi el 87%, Benjamín, del total del personal ocupado. Y es un indicador que salta respecto del 2018 en más de 10 puntos porcentuales. En ese entonces fue de 73.2. Venía creciendo 72.1 en el 8, 71% en el 13, 73.2 en el 18 y da un gran salto en el 23 al 86.8%. Otras informaciones que podemos ver, Benjamín, en términos del personal ocupado entre sexo, entre hombres y mujeres, bueno, la participación de los hombres sigue siendo preponderante con el 57.4% y 42.6% de las mujeres, aunque sí ha habido un crecimiento paulatino de la participación de las mujeres. Podemos saber también, Benjamín, en qué actividades económicas o sectores hay más participación de la mujer. Bueno, en servicios educativos con el 66%, en servicios de salud, servicios financieros, servicios de esparcimiento y comercio al por menor, tienen una representación que va del 47 al 66%. Y bueno, también presentamos la participación de los hombres, preponderantemente en minería es el 91%, en construcción el 85%, en transportes el 80%. Estas informaciones, Benjamín, también se pueden encontrar en nuestra página. Hace ratito, en la introducción, hablabas tú del tema de la inseguridad, Sí. ¿no? Como un tema relevante. Nosotros en el censo también captamos, no el tema de la inseguridad per se o como un tema específico, pero sí preguntamos a los informantes cuáles eran las principales problemáticas que enfrentaron para la operación de sus unidades económicas. Ese era el enfoque de la pregunta, ¿no? Y era una pregunta de corte cualitativo porque dábamos las opciones de la problemática y el informante seleccionaba. Hacía una ponderación del número 1 a otra cantidad. Y la más mencionada efectivamente fue inseguridad pública, ¿no? Con el 38.5%. Le siguió los altos costos de servicios, los altos impuestos, los altos costos en materias primas y el exceso de trámites gubernamentales. Estas son las más mencionadas. Y si bien es cierto, inseguridad pública fue la más mencionada, fue la única que tuvo reducción respecto del 2018. El 2018 se ubicó esta mención casi en el 45% y bajó al 38.5% en el 2023. Los demás rubros que te mencioné, todas incrementaron respecto del 18. Es decir, sí, sigue habiendo una manifestación sobre este tema como el principal en la operación. No puedo decir que es una tendencia, pero sí hay una disminución significativa respecto del ciclo anterior. Y esto, bueno, es lo que nos están respondiendo nuestros informantes. Hay un ejercicio que se llama encuestas de victimización en empresas, Benjamín, la ENVE, donde sí profundizamos, ahí sí nos metemos a las honduras del tema de la inseguridad ya en las empresas o en el empresariado. De eso pudiéramos hablar en otro momento. Esta es una pregunta, insisto, de tipo cualitativo y nos enunciaron del 1 en adelante y pues esto es lo que se encontró. Bien, si habláramos de la competitividad con otros estados, platícanos un poco sobre el valor agregado censal con respecto a otros estados, en donde pues hemos percibido que Baja California de alguna manera ha estado exportando el capital intelectual, ¿verdad?, a otras regiones, tanto de nuestro país también como hacia Estados Unidos principalmente. Entonces yo quisiera ver cuál es el resultado de este censo con respecto al valor agregado censal bruto
y profundizar en algunos aspectos de información que ustedes puedan compartirnos. Mira, bueno, ya lo comentábamos, Baja California se ubica, bueno, en el lugar número 8 respecto de este indicador y brincó 2 escaños respecto del último ejercicio. Así es. Ciudad de México con el 22.6, pues sigue siendo un motor importante en la economía nacional. Sigue Nuevo León con el 8.5, México con el 7.4, Jalisco con el 6%, Guanajuato con el 5.3, Coahuila con el 5.1, Tabasco con el 3.9 y Baja California con el 3.5. Y luego le sigue Veracruz de Ignacio Llave 3.3 y Chihuahua con el 3.3. Y bueno, esto refleja en cuanto al valor agregado censal bruto. Si buscamos otros enfoques, esta composición puede ser diferente. Y se enlista, Benjamín, porque pues, es el tema principal, que es el valor de la producción o lo que produce cada entidad, ¿no? En ese sentido, pues estamos en un muy buen posicionamiento. Ahora, también en el tema de las... un tema importante, Benjamín, tiene que ver con las remuneraciones que se dan o se han dado históricamente. Las remuneraciones a miles de pesos a precios del 23 en el caso de Baja California, cuando lo vemos por tipo de tamaño de empresas, todos los tamaños crecieron, es decir, las remuneraciones en general crecieron. Por ejemplo, en las grandes se ubicó en 235 miles de pesos a precios de 23 en promedio, a 235 estaba en 226 en el 18, estaba 203 en el 2013 y ha tenido este crecimiento paulatino. También en este rubro una tasa de crecimiento media anual positiva. Y bueno, hay un tema que tiene que ver, Benjamín, y es bien importante en los términos de tu pregunta, qué factores pudieran explicar esos comportamientos. Captamos nosotros un tema por primera vez que tiene que ver con la inclusión en términos de personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad. Y 2.863 unidades económicas, que son un poco más del 2%, nos manifestaron que efectivamente tienen personal contratado con alguna discapacidad, ¿no? Esto habla, bueno, esto puede ser poco, puede ser mucho, finalmente es un dato que por primera vez manifestamos, esperemos que crezca. También es un reto para las empresas contratar a personal con cierto tipo de discapacidad por lo que implica, ¿no? Sobre todo si son motrices. Sí. Hay todo un reto ahí de inversión, pero bueno, podemos ver que no tengo claro ahorita el dato nacional, más o menos anda en el mismo dato, pero Baja California, en la misma proporción, pero Baja California pues tiene esta participación. Y la principal discapacidad pues es la vista, ver a uno usando lentes, con la mayor cantidad de personas ocupadas con esa discapacidad. Pero bueno, vemos un tema ya de inclusión de las empresas baja californianas. Y bueno, pues eso hay que celebrarlo e incluso los gobiernos pues seguirlo incentivando, ¿no? De tal manera que la discapacidad no sea una limitante para que las personas puedan ocuparse. Pues tema interesante. Y hablando de porcentajes, la discapacidad en general en una población como la de Baja California, ¿en qué número pudiéramos estar hablando? Bueno, Benjamín, nosotros habíamos captado la discapacidad en los hogares, que cuando hacemos los censos de población. Te puedo compartir ese dato de manera particular, por ahí lo tenemos. Pero por primera vez pues, lo captamos en los censos, ¿no? Entonces, pues eso es significativo. Te paso el dato de la discapacidad general captada por los censos para que la tengas excelente, y la puedas comentar. Ahorita no la traigo aquí a la mano. Perfecto, perfecto. Y bien, pues vamos a ir a un corte comercial precisamente para regresar con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado del día de hoy, precisamente Humberto Ibarra Pico, precisamente del INEGI. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para hacer las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado del día de hoy, precisamente coordinador
de lo que es esta gran institución del país en Baja California. Y pues esta información que nos ha compartido previamente para poderla analizar, hemos armado una pequeña infografía para todos ustedes en donde podemos ejemplificar este indicador que es el valor agregado censal bruto. Y quiero pasar esta transparencia por ahí, en donde ahí se explica de manera muy clara qué significa esto, ¿no? Y esto es el resultado de lo que sería este ingreso, los gastos y lo que queda remanente entre uno y otro. Y ahí ponemos un ejemplo, una fábrica que tiene una producción de 1 millón de pesos, consumidos por 600. Entonces, el valor agregado censal bruto precisamente es de 400,000 pesos. Y esto es lo que contribuye Baja California a lo que es lo que es el país, en donde pues ya hablamos de porcentajes, y ahí tiene abajo precisamente la fuente de la información, que precisamente ahí está, es fuente Censos Económicos 2024 INEGI. Y pues platicar con todos ustedes la importancia de esta información. Aquí en Metrópolis somos aficionados a la información que precisamente produce INEGI y toda esta importancia para lo que es el crecimiento económico. Y una de las conclusiones de las que quisiera, además de todo el resumen que tienes para nosotros y las recomendaciones, preguntarte, en los hogares, pues ha subido el ingreso promedio de los hogares, pero ¿ha aumentado la cantidad de miembros que han estado incursionando en las labores? Sí, Benjamín, es el resultado de una reciente encuesta que podemos analizar en otro momento, y donde lo relevante es que dentro de la composición de los ingresos en los hogares, lo que tiene que ver con las remuneraciones o los ingresos por trabajo, pues ha tenido un incremento significativo y ha consolidado en ese sentido pues, las economías de los hogares. Unas cifras muy interesantes, y también está la parte del gasto, que hay nuevas tendencias de los gastos en los hogares. Y esta información, pues, es base para otros indicadores como el índice de precios para calcular la inflación y la composición de los gastos en los hogares. Entonces, sí, podemos comentar eso y profundizar en algún otro momento que nos hagas el favor de invitarnos. Con todo gusto. Mira, te comento el dato, me preguntabas de discapacidad en Baja California. Bueno, encontramos en el 2020 que 541,359 personas tenían algún problema con discapacidad, Benjamín, y eso representó el 4% de la población de Baja California, menor que la del país, que se ubicó en casi 5%. Ahí está la pregunta, no la teníamos expuesta, pero pues sí tenemos la información. Igual invitamos a consultar los datos de población en nuestra página. Y esa sería mi invitación y el resumen, Benjamín. Primero, agradecerte a ti la invitación, agradecer a todos los informantes que nos proporcionan los datos para los censos económicos, Benjamín, e invitar a que los consulten. Es una información muy rica. Y también reconocer, Benjamín, el esfuerzo de nuestro personal. Si un entrevistador del instituto, ya hemos hablado hay manera de identificar a los entrevistadores en nuestra página. Hay una sección donde tú puedes corroborar que es entrevistador del instituto. Si tocan tu puerta, como dice nuestro eslogan, te toca participar. Hay que hacerlo de manera decidida, de manera activa, porque así construimos pues, la estadística oficial de este país, y que nos permite pues, comentar todo esto y tener fotografías de realidades económicas, sociales, en fin, de diversos temas sobre una composición en un momento determinado, en este caso pues, de Baja California, algunas, Benjamín, con representatividad municipal, como el caso de un censo, y algunas otras con otras agregaciones, pero finalmente la información estadística pues, permite siempre tomar decisiones basadas en evidencia, decisiones informadas, y no lo que dicta nuestro corazón. A veces la realidad y el corazón no van necesariamente alineados, ¿no? Bien, pues muy importantísima la información. Y yo quisiera hacer una pregunta precisamente que tiene que ver con este indicador de valor agregado censal bruto y las diferencias que tenemos en los diferentes municipios, en donde precisamente decías Tijuana 53, Mexicali 30, Ensenada 10, Tecate 3.4, Playas de Rosarito 3.3. ¿Qué significa esto?
y sobre todo el crecimiento que se ha tenido al 2023 y lo que sería el resto de la información, donde básicamente pues, ha habido pequeñas modificaciones, sobre todo el crecimiento en Tijuana. Pero yo quisiera entender este indicador. ¿Esto significa que hay algunos municipios que tienen mayor utilidad que otros o generan mayor riqueza? ¿Cómo podemos interpretar esta información? Bueno, eso tiene, Benjamín, que ver con la vocación económica de los municipios. Lo que agrega la manufactura a la producción pues es mucho más amplia que otras industrias, ¿no? Definitivamente. Y el motor de las manufacturas explica gran parte de esta composición, ¿no? Por ejemplo, si vemos, no está la gráfica ahí, pero si vemos la participación de los municipios nada más en las manufacturas, Tijuana comprende el 58%. Así es. Mexicali el 30%, y luego aparecen el resto de los municipios. Sin embargo, habría que analizar a cada municipio respecto de su vocación económica. Ensenada sabemos que tiene una vocación asociada a actividades agropecuarias y forestales, por ejemplo, la producción del vino, la producción de la vid, ¿no? Y algunas otras actividades turísticas. Igual San Quintín, como lo mencionábamos. No quiere decir que un municipio sea más importante que otro, Benjamín. Lo enunciaba yo también cómo se compone San Quintín en cuanto a sus tamaños y cómo absorbe su personal ocupado y su valor agregado censal bruto. Si vemos a San Quintín en el contexto de las cifras agrícolas, pecuarias y forestales, pues tiene una participación preponderante respecto de Tijuana. Tijuana tiene muy poca participación en actividad agropecuaria y forestal, ¿no? Incluso Tecate tiene mayor participación proporcional que Tijuana. Entonces, esta información nos va a permitir profundizar pues, en las vocaciones económicas de cada municipio. Incluso al interior de cada municipio hay también situaciones diferenciadas. No es lo mismo estudiar Mexicali como ciudad que el Valle. Y luego al interior del valle hay otras composiciones bien interesantes. Bueno, toda esta información, Benjamín, nos va a permitir profundizar y analizar todos esos componentes de una realidad. Aquí hablamos de grosso modo, de estado, de municipio, pero sería pertinente pues, hacer análisis ya específicos por región o subregión o al interior incluso de municipios y localidades. Y pues eso, Benjamín, nos los va a dar meterse en la información. Insisto, ahorita tenemos más de 30 tabulados, más de 200 variables censales, como 50 o 60 indicadores económicos y todavía, y quisiera ir concluyendo así, Benjamín, que todavía falta que publiquemos 60 tabulados por sector, donde justamente vamos a hablar ya de productos y materias primas, compras y ventas de mercancía, generación y ventas de energía eléctrica, valor de las obras. Vamos a publicar todavía más de 70 tabulados temáticos, ¿no? Que tienen que ver con franquicias, medios de pago. Vamos a analizar a las empresas más relevantes de este país y algunas otras herramientas de consulta interactivas las vamos a ir ampliando a las ya publicadas. Entonces, es una información riquísima, valiosísima, que invitamos a revisar. No tenemos mucho, tampoco lo tenemos todo, pero si hay informaciones, Benjamín, que no estén publicadas, pero que existen en los instrumentos de captación, que también los tenemos publicados. Si tú te metes a nuestra página, ahí están todos los cuestionarios. No usamos uno, usamos más de 18 cuestionarios, porque cada sector es diferente. Así es. No es lo mismo preguntarle a un comercio su actividad económica ya sustantiva que a una industria. Y bueno, todo ese cúmulo de cosas nos lleva a presentar estos datos e insisto, a hacerles un llamado a que los consulten, los revisen y a seguir, Benjamín, explorando la información del instituto. No, pues excelente información, te agradecemos, pues primeramente que te hayas dado el tiempo de estar aquí con nosotros y compartirnos esta información tan rica, ¿verdad? Y sobre todo el soporte que INEGI pues se ha caracterizado por tener a lo largo de décadas y pues también felicitarte por esa gran dedicación en precisar
el trabajo y sobre todo en esa dedicación al desarrollo de la filigrana informativa que INEGI tiene y pues precisamente felicitarte a ti y a todo tu equipo por ello. Gracias, Benjamín. Soy portador de tu felicitación y nuestro equipo pues siempre es el que lleva el mérito, el esfuerzo es de todos. Y pues qué bueno que de manera conjunta podemos compartir esta información y agradecerte también a ti, que siempre tienes mucho interés en la información que genera el instituto. Y pues nos vemos en la próxima para hablar de ingresos y gastos de los hogares. Por supuesto, por supuesto. Y bien, ya no nos queda otra más que despedirnos y cuando llegue por ahí una persona con un chalequito, ¿verdad?, que dice INEGI, trae una credencial, acepte esa encuesta, le llevará segundos el contestarla y seguramente nos dará una gran riqueza. Y bien, pues no nos queda otra más que despedirnos y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, Presente y Futuro, con participación ciudadana. Hasta la próxima semana.